pero la idea es esa, dijo aquel. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración ya que está usted de pie, hermanos, aprovechando para que no se va a sentar, porque si no se me sienta y después ¿quién lo levanta? Gloria a Dios. Bueno es Dios. Padre bueno, te damos gracias en esta hora, amado Dios, por tu misericordia maravillosa sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, y a eso hemos venido a bendecir tu nombre, para que también, Señor, tú mandes bendición a cada uno de los que estamos aquí, aquellos que hemos sacrificado, aquellos que nos hemos esforzado, mi Dios, para dejar quehaceres, amado Dios, para poder venir a buscar de tu presencia, y así también, Señor, recibir, Señor, lo que hoy tienes para nosotros. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, Señor amado, para que así podamos ver, mi Dios, tu palabra, lo que tu palabra esconde, lo que está ahí atrás de la palabra, lo espiritual, Señor. Estamos delante de tu presencia, dispuestos con todo nuestro corazón, para que, Señor, tú hagas de nosotros lo que tú quieres. En esta hora nos ponemos y nos disponemos para que, Señor, tu Espíritu haga la obra en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ya que usted ha estado mucho tiempo de pie, le voy a rogar que se siente. Amén. Sí, siéntese, descanse, descanse, hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Quiero nada más así rápidamente, ¿verdad? Darle, hermanos, el tema a los hermanos allá para que ellos puedan ponerle ahí el nombre. Le he puesto de lo literal a lo espiritual. Así se va a llamar el tema, ¿ok? De lo literal a lo espiritual, para que los hermanos lo agarren y los que anotan también. Fíjese que la Biblia dice allá por, ¿cuántos conocen lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1? Ese es el verso 6. ¿Cuántos se acuerdan lo que dice Hebreos 11, 1? Ya muchos ya agarraron la Biblia y dijeron, hay que ir rápido a la Biblia. Sí, Hebreos habla, hermanos, de la fe, mucho, principalmente el capítulo 11, donde habla acerca de los héroes de la fe, los hombres de la antigüedad que en el Nuevo Testamento hoy los conocemos, ¿verdad? Que fueron los, como la Biblia los llama, los héroes de la fe. ¿Por qué? Se movieron en fe, caminaron en fe. Amén. Igual que, diga conmigo, yo. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Vamos a darle introducción a lo que es el tema. Vamos a tratar de salir temprano. Amén. ¿Cuántos quieren irse temprano? Bueno, como no se ponen de acuerdo, pues vamos a ir tarde. Amén. Así es que vamos a tratar de irnos tarde entonces. Vamos a ir al Viejo Testamento. Quiero que vaya al libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a recordar algunas cosas y ver el momento en el que el Señor se le apareció a Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 7 al 8. Vamos a leerlo para poder iniciar ya con lo que es la introducción. Dice el verso 7, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Dice, y he aquí, he descendido, para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los amorreos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jeveos y de los jebuseos. Vamos a dejarla hasta ahí nada más, hasta el verso 8. Sí, todos los feos. Aquí no hay ni uno. Aquí podemos ver, hermanos amados, de cómo a Moisés se le apareció el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan?
cuando se le apareció. ¿Cuántos se acuerdan en qué se le manifestó el Señor a Moisés? En una zarza encendida, ¿verdad? Ahí se le apareció y ahí fue donde el Señor habló con Moisés y le dio esa maravillosa tarea a Moisés de ir a presentarse ante Faraón para que pudiera de esa manera abogar por el pueblo que Dios quería liberar a través de Moisés. Amén. Y ahí vemos que Dios le dice que a Moisés: he descendido, dice, para liberarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Podemos ver que aquí en este verso a Moisés le da al Señor una tarea, amén, una tarea que no era solo para él, sino era para todo un pueblo que todavía no sabían lo que les tocaba. Era un pueblo que iba, si bien es cierto, hermanos, iba a salir de Egipto con mano poderosa de Dios, haciendo que Faraón ablandara su corazón para que dejara ir al pueblo que por muchos años había estado cautivo, y Dios tenía un plan para ellos y envía o escoge a Moisés para que sea él el que vaya a interceder, a abogar y también a guiar al pueblo a la tierra de la bendición. Vemos claramente que a Moisés, hermano, Dios le dice que les iba a dar una tierra maravillosa donde, hermanos, había mucha bendición, pero ahí había, hermanos, un gran proceso por el cual el pueblo tenía que pasar para poder llegar hasta ese lugar. Dígame usted si no hemos tenido nosotros que pasar por mucho proceso para poder ser bendecidos. Hay mucha gente, hermanos, que no le gusta el proceso, sino le gusta la bendición. Y el proceso es necesario en muchas ocasiones para que después de eso podamos recibir la bendición. Y el pueblo tenía que pasar por un proceso, pero antes tenía que, hermanos, tomar la iniciativa de avanzar hacia el lugar al cual Dios le había prometido a Moisés. Y podemos ver aquí que Dios le dice: he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios. Ahora desde el capítulo 7 al 11 se puede ver, hermanos, desde el capítulo 7 al 11 podemos ver nosotros todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Para que el pueblo pudiera salir de Egipto. Todas las plagas que Dios tuvo que traer contra Faraón, contra los egipcios, para que el pueblo pudiera salir, porque Faraón, hermanos, no quería dejar ir al pueblo. Entonces Dios tiene que traer juicios, plagas sobre Egipto para que así Faraón pudiera, hermanos, ablandar su corazón y dejar ir al pueblo. Porque ¿qué podía hacer Faraón ante Dios? Nada, ¿verdad? Pero vemos ahí que desde el capítulo 7, si usted quiere leer y ver todo lo que el Señor hizo antes que el pueblo saliera de Egipto, hermanos, lo puede ver desde el capítulo 7 al verso 11. Usted puede encontrar todo lo que el Señor hizo, las plagas que envió sobre Faraón y los egipcios para que el pueblo pudiera salir. Vemos que fueron hechos, hermanos, visibles. Fíjese que todo lo que Dios hizo ahí, hermanos, todos lo vieron. Todas las plagas, desde la primera plaga hasta la segunda plaga, todos los juicios que Dios trajo sobre los egipcios para poder sacar a su pueblo de ahí, hermanos, fue algo que todos lo vieron. Todo ojo vio lo que el Señor hizo en Egipto, hermanos, a favor del pueblo. Vea cómo el Señor pelea por lo que ama. El Señor ha peleado por cada uno de nosotros. El Señor ha peleado para que nosotros estemos aquí. El Señor ha peleado, hermanos, para que nosotros no nos detengamos en el caminar en el cual Dios nos ha puesto. Porque si Dios llamó al pueblo, hermanos, a una tierra, el pueblo tenía que esforzarse. Diga conmigo, esforzarse. No solo porque Dios hizo grandes maravillas ahí en Egipto, hermanos, ellos no tenían que esforzarse. El pueblo tenía que esforzarse para poder caminar hasta el lugar en el cual Dios le había ofrecido a Moisés para su pueblo. Y Dios ha peleado
a favor nuestro en muchas ocasiones. A veces no nos damos cuenta que Dios ha peleado a favor nuestro, hermanos, porque pensamos que a veces con nuestra fuerza basta y no. Muchas veces Dios tiene que actuar también a favor nuestro. Digo, si hay deseo y también si hay interés de nosotros, de nuestra parte, para poder avanzar. Diga conmigo, avanzar. Hechos grandiosos que Dios hizo en Egipto, hermanos, visibles ante los ojos de todos los que en ese lugar habitaban y en ese tiempo vivían. El verso 8 también dice, para terminar, y para sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los, diga conmigo, de los enemigos. Ahí estaba, hermanos, habían fortalezas en esos lugares, en esa tierra, pero el Señor la tenía para ellos. El Señor tenía esa tierra específica que le había prometido a Abraham que iba a ser para su descendencia, pero sabe, fue una tierra que estaba llena de, diga conmigo, enemigos. Se ha estado hablando mucho de los enemigos, de reyes, ¿verdad? De cómo Josué, hermanos, derrotó a muchos de los reyes, a todos los que se le atravesaron, porque el trabajo de él era conquistar las tierras que Dios le había prometido a Abraham para su pueblo, para su descendencia. Y vemos que en el verso 8 ahí el Señor, hermanos, le dice que tenían que ir a tomar la tierra que estaba llena de enemigos, tierras fortificadas de enemigos, pero era la tierra que Dios tenía para ellos. Entonces es un poco, ¿verdad? Curioso como una tierra que Dios dice, tengo una tierra para ellos de bendición. Pero primeramente hay que conquistarla. Y ahí está lleno de enemigos. Y usted ya vio a todos los jebeos y los jebuseos y los feos que habitaban ahí en esos lugares. Entonces, no es fácil, hermano, decir yo quiero la bendición, pero no me voy a esforzar. Eso es fácil, es sencillo, ¿verdad? Pero poder conquistar la bendición no es así de fácil. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor está con nosotros, es fácil. Pero si no, no. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta la bendición que viene de Dios? Me parece que a nadie, a mí sí. A usted también, qué bueno. ¿A cuánto más le gusta la bendición que viene de Dios? ¿Sí? Muy poquitos todavía. Creo que a los demás no les gusta. Esa era una bendición de Dios para el pueblo. Dígame si sí o no. ¿Quién le dijo a Moisés que tenía esa tierra para ellos? Dios, ¿sí? Entonces era una bendición que venía de Dios, pero ahí estaba, hermanos, el esfuerzo, ahí estaba, hermanos, el trabajo y la tarea de, muchas gracias, hermano, del pueblo que tenía que esforzarse para poder conquistar la bendición que Dios tenía para ellos. A mí me gusta la bendición que viene de Dios y yo creo que a usted también. Porque fíjese que también yo le pregunto a usted a cuánto le gusta la bendición que viene de Dios. Porque hay dos cosas, pueden suceder dos cosas, hermanos. A los esforzados, a los que están caminando, a los que han entendido que Dios le ha llamado a no quedar separado, hermanos, esos van a recibir bendición de Dios. Pero hay gente también que puede, hermanos, estar equivocada y pensar que Dios lo está bendiciendo. Si es alguien que ha sido llamado por Dios, pero, hermanos, no ha entendido que la tarea es avanzar, caminar hacia la meta, caminar en nuestra fe como cristianos, no detenernos, hermanos. Hay gente que puede decir o estar equivocada pensando que Dios le está bendiciendo, pero existe también, hermanos, lo que alguien puede lograr por esfuerzo propio, pensando que Dios lo está bendiciendo. ¿Y cómo anda su vida espiritual? ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Está en realidad
obedeciendo al llamado de Dios para avanzar en su fe, para avanzar en su caminar, o se ha quedado estancado. Sabe que el pueblo se quedó estancado. El pueblo que salió de Egipto, hermanos, se le llamó a que fuera y conquistara y tomara la bendición, pero no llegaron. Porque se quedaron estancados en el camino. Y lamentablemente podemos decir que hoy, hermanos, puedan haber muchos que se han quedado estancados y no van a lograr la bendición de Dios. ¿Y qué hacen muchos? Se van a buscar su propia bendición. Bendición que no viene de Dios, pero es algo que ellos pueden conseguir con esfuerzo propio. Y es mejor que venga la bendición de Dios. Porque lo que uno adquiere, hermanos, por su propia fuerza, lo puede engañar a uno, hacernos creer que es Dios quien está dándole, pero ¿qué tal si se ha quedado estancado y no está avanzando en su fe, en su vida, en su caminar como cristiano? Importante de entender esa parte para que no nos confundamos en esa, ¿cómo le diré? En esa parte, porque a veces podemos caer en el pensar de que es Dios el que me está bendiciendo, pero es algo que puedo estar alcanzando yo con mi propia fuerza, la cual no viene de Dios. Entonces es peligroso caer ahí porque, hermanos, se puede pecar delante de Dios y en contra de Dios. Puede haber gente que, hermanos, ha dejado de congregarse. Puede haber gente que ha dejado de servir a Dios. Puede haber gente que ha dejado de buscar a Dios por buscar, hermanos, la bendición propia. Por un trabajo. Hay gente que ha dejado, hermanos, su privilegio en las iglesias por buscar lo material. Y cuando uno va y les pregunta, ¿cómo estás? Bendecido. Pero es como una controversia, ¿verdad? Que le digan a uno, estoy bendecido, pero no me estoy congregando. Estoy bendecido, pero he dejado de servir. Estoy bendecido por el Señor y no busco su presencia. Dígame usted si es bendición de Dios. Tal vez no. Difícil poder creer que es bendición de Dios si ya no busca a Dios, si ya no se congrega, si ya no sirve, hermanos, si ha dejado de buscar a Dios, se ha alejado del Señor. Y yo creo que hay muchos, no sé si estarán por aquí o no vinieron hoy, pero no sé, puede ser que haya muchos de esos. Entonces tener cuidado en esa parte, tener mucho cuidado en esa parte. Ya para salir del verso 8, el pueblo tenía que enfrentarse a sus enemigos literalmente. Ahí no se trataba de una guerra espiritual, no se trataba de una lucha espiritual, eran enemigos que estaban ahí y que literalmente tenían que destruirlos. Literalmente tenían que, hermanos, tomar posesión de la bendición, de la tierra de la bendición que era para ellos, porque era para ellos. ¿Cuánta bendición Dios ha tenido para nosotros? Y no hemos entendido que hay enemigos, hermanos, que pueden tener su bendición detenida. Y por causa de eso, en muchas ocasiones no llega a nuestras manos, no llega hasta nosotros, hermanos, porque no hemos entendido que hay enemigos que pueden retener la bendición que Dios tiene para usted, que Dios tiene para mí. Literalmente este pueblo tuvo que pelear, hermanos, tuvo que derrotar, tuvo que matar a muchos de los que tenían su bendición retenida y que era para ellos. Lo hemos estado viendo de cómo Josué le tocó o tuvo que, hermanos, derribar a muchos reyes para poder conquistar. Literalmente ellos tenían que pelear, porque si no, no iban a tomar la bendición de Dios. Esos eran enemigos que habitaban ahí literalmente, no como, hermanos, nuestra lucha de hoy es completamente diferente a la lucha que ellos llevaron a cabo. La lucha del pueblo antiguo, hermanos, fue
o la lucha nuestra es muy diferente a la lucha que ellos tenían que llevar a cabo día tras día, día tras día. Usted y yo hemos oído y hemos estudiado todo lo que, hermanos, ha tenido que pasar el pueblo para poder llegar hasta ese lugar. Y fue algo que literalmente tuvieron que hacerlo. Por eso yo le puse al tema de lo literal a lo espiritual, porque antes fue diferente a hoy y hoy es muy diferente a lo de antes. Lo de hoy es muy diferente a lo de antes porque ahora, hermanos, la lucha nuestra guerra, nuestras batallas ya no son literales. Hemos sido llamados nosotros, igual que el pueblo, a conquistar, a tomar posesión de las bendiciones, pero de una manera completamente diferente. Ya no tenemos nosotros que, hermanos, equiparnos con espadas, así espada, ¿verdad? De esas de verdad, o equiparnos con armas, hermanos, como las que hoy día se manejan. No hemos sido llamados a guerrear de la manera que lo hicieron los antiguos, hermanos. Nuestras batallas, nuestras guerras, nuestra lucha hoy día es completamente diferente. Es algo espiritual. Y fíjese que hay mucha, hermanos, por causa, hermanos, de que hoy día la lucha, la batalla, la guerra es espiritual. Muchos no hemos logrado entender, hermanos, que hemos sido llamados a pelear espiritualmente. Y de la misma manera como el pueblo que quedó tendido en el desierto, hoy día lamentablemente hay mucha gente que no ha entendido que nuestra lucha es espiritual. Entonces yo quiero que veamos 4 cosas, hermanos, a las cuales hemos sido llamados en este tiempo, que son de hecho los últimos tiempos. 4 cosas que vamos a ver inmediatamente en la cual nosotros tenemos que movernos en este tiempo. Entonces vamos a dejar lo literal para entrar a lo espiritual. Hebreos 11:1, lo que leímos, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese que a nosotros, hermanos, se nos trasladó de una dimensión natural, literal, a una dimensión espiritual. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo lo ha hecho el Señor? ¿Cómo lo ha hecho Dios con nosotros? Por la fe en cada uno de nosotros. Dios nos ha trasladado a una dimensión, diga conmigo, espiritual. Y es ahí donde hoy nosotros tenemos que habitar, en lo espiritual. ¿Habrá alguno por aquí o 2 o 3 que, hermanos, les gusta la guerra con los hermanos aquí entre ustedes mismos? Pero puede ser que haya aquí gente que le guste pelear también con su hermano. No sé por qué, si la Biblia dice que hemos sido llamados a pelear espiritualmente. Y no con los hermanos, ni con las hermanas, con el vecino, con los vecinos. Ya no, nuestra lucha ya no es así. Así es que esa parte tenemos que dejarla a un lado, entendiendo que hemos sido llamados diga conmigo, por la fe hemos sido llamados a caminar en lo espiritual. En lo que no se ve. En lo que no se ve. Y por causa de eso muchos menguan. Por causa de eso muchos se detienen. Por causa de eso, hermanos, muchos desisten de caminar en su vida como cristianos. Porque ya no se mira, ¿verdad? Ahora la Biblia dice que hemos sido trasladados a una dimensión espiritual por medio de la fe. Y por lo tanto ahora hemos sido llamados a caminar en lo espiritual. El pueblo antiguo tuvo que caminar literalmente, hermano. Por eso a Moisés le tocó ir despacio, porque venían muchos niños atrás de él y no podían caminar. Por eso tenían que ir
muy despacio y por eso tardaron muchos años y por eso no llegaron. Fue otra generación que sí llegó a la tierra prometida. Pero ellos literalmente, ¿usted cree que no habían ancianos en ese pueblo? ¿Cree que no habían viejitos? Que ya, hermanos, posiblemente ya estaban más para allá que para acá, ¿verdad? Pero ellos tenían que caminar literalmente, cruzar desiertos, cruzar montañas. No fue fácil para ellos. ¿O piensa usted que fue fácil para ellos entrar en un desierto, caminar por un desierto? Aparte de eso, pelear contra los enemigos que habían en su camino. Fue duro y difícil para ellos porque lo hicieron literalmente. Pero yo pregunto hoy día, ¿para cuántos aquí es duro caminar en lo espiritual? ¿Cuántos aquí sienten que ya no pueden? No levante la mano nomás, levante su mano espiritual que nadie la ve. Pero puede ser que haya gente, hermanos, que se ha detenido. Por lo tanto, no está caminando en fe, no está caminando como ha sido llamado a caminar en lo espiritual. Y ahí es donde muchos fallamos. Ahí es donde muchos fallamos. De igual manera como el pueblo fue llamado a caminar, hermanos, nosotros hemos sido llamados a caminar ahora en lo espiritual para poder conquistar. Y Hebreos nos enseñan que hemos sido trasladados a una dimensión espiritual, a caminar por lo que no se ve. Porque ahí mismo lo dice Hebreos, ¿verdad? Ahí mismo lo dice que tenemos la convicción, por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso tenemos que caminar nosotros. Esa es la convicción. Esa es la convicción, hermanos, por la cual tenemos que movernos y avanzar y no quedarnos parados. Porque si no hay convicción en nuestra fe, no vamos a avanzar. Si no hay convicción en nuestra fe, que hemos sido trasladados a una dimensión espiritual, no vamos a caminar espiritualmente y nos vamos a quedar como el pueblo se quedó a medio desierto. Y el deseo de Dios es que lleguemos, hermanos, hasta el final. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Ya estaba listo él, ya había llegado a la meta. Así tenemos que ser nosotros y no quedarnos a medio camino. Porque no es el plan de Dios que nos quedemos a medio camino, sino que lleguemos a la meta. Entendiendo que ahora nuestro caminar es espiritualmente. Hebreo nos enseña esa parte de que hay que caminar no por vista, sino por lo que no se ve. Y así poder llegar hasta la meta a la cual Dios quiere que lleguemos. Hermanos, hasta el último respiro que demos en nuestra vida, hasta ahí hay que permanecer caminando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se comprometen a caminar hasta ese momento de su vida? Amén. Hasta ese momento de la vida, hermanos. Porque si antes de llegar a ese momento, al último respiro, desistimos, si antes de llegar ahí nosotros ya nos hemos quedado atrás en la fe, en lo espiritual, hay riesgo. Y no le recomiendo que miremos a ver qué dice Dios, como mucho, ¿verdad? A ver qué dice Dios cuando yo llegue a su presencia. No, no es así, hermanos. Dios nos ha llamado a que caminemos por fe en lo espiritual. Y esa es la número uno. Hemos sido llamados a caminar en lo espiritual. Amén. Diga amén conmigo una vez más. Gloria a Dios. Vamos a ver el número 2. Hemos sido llamados a la guerra espiritual. No muchos lo entendieron. Hemos sido llamados a la guerra espiritual. Por eso, hermano, nosotros estamos aquí constantemente recordándole, hermano, véngase el sábado a la oración, véngase a la intercesión. Y si hay posibilidad de guerra espiritual, también le echamos. Pero hemos sido llamados, de igual manera como el pueblo tuvo que guerrear, hermanos, literalmente,
Hoy nosotros hemos sido llamados a guerrear también, pero espiritualmente. Entendiendo bien esa parte que hemos sido llamados a la guerra espiritual, ya no a una guerra literal, a pelear con mi hermano, con mi hermana, unos contra otros, aunque yo sé que eso va a existir, ha existido y seguirá existiendo. Pero ¿sabe para quiénes son eso? Para los que no han entendido que su guerra debe ser espiritual. Base bíblica para eso. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Ahí tenemos nosotros, hermanos, que el apóstol Pablo dice el verso 12 del capítulo 6. Si lo tiene usted, puede leerlo. Y si no, le damos lectura en la Biblia. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Entiende usted eso, verdad? Entonces, ¿qué hace peleando con su hermano? No se oye amén porque no están aquí, posiblemente. No somos llamados a pelear, hermanos, entre nosotros mismos. Aunque inevitablemente eso llega, ¿verdad? Inevitablemente puede pasar porque puedan haber hermanos que no han entendido que Efesios capítulo 6, verso 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Dice contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes que dice espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está, mire. Esa es la guerra espiritual a la cual ha sido llamado el creyente, hermanos, porque esto no es nada más color de rosa. Si a usted le dijeron que el evangelio, ser cristiano, era, hermanos, color de rosa, ¿sabe qué? Posiblemente lo engañaron o le mintieron. Porque el pueblo, si bien es cierto, se le había dicho, allá en aquella tierra fluye leche, fluye miel, es una tierra de bendición. Pero está llena de adversarios, enemigos. Por eso que el cristiano de hoy día, hermanos, que no entiende que tenemos que guerrear espiritualmente, posiblemente no ha entendido que ha sido llamado a la guerra espiritual. Y Efesios capítulo 6:12 dice que es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra las huestes espirituales. Ya no son, ¿verdad?, enemigos literales. Ya no son enemigos literales, son huestes, enemigos espirituales. Y eso es lo que tenemos que entender para poder, hermanos, conquistar. Para poder levantarnos contra, hermanos, aquello que nos hace la guerra espiritualmente, que a veces no logramos entender por qué nos llueve, por qué nos relampaguea, ¿verdad? Porque no hemos entendido que Dios nos ha llamado a que guerriemos en lo espiritual. Y si el pueblo no entiende que ha sido llamado a guerrear en lo espiritual, posiblemente va a vivir en derrota. Posiblemente, hermanos, no va a poder tomar posesión de la bendición que Dios tiene para su vida. Si no ha entendido que nuestra guerra es espiritual, si no se levanta, si se queda parado, si se queda dormido, hermanos, difícilmente conquistará lo que Dios tiene para él. La bendición que Dios tenía para el pueblo, tenían que esforzarse para poder obtenerla. De la misma manera, nosotros hoy día, hermanos, debemos hacer lo mismo. Porque estamos leyendo en el Nuevo Testamento, estamos leyendo la carta a los Efesios que el apóstol Pablo les envió diciéndoles cuál es la condición en la cual el pueblo debe vivir, guerreando en lo espiritual, porque esos son los enemigos. Dice también 2 de Corintios capítulo 10 verso 3, hermanos, si puede ir conmigo así rápido. 2 de Corintios capítulo 10, 3. Dice también, pues aunque andamos en la carne, dice, no luchamos según la carne, ¿verdad? Es inevitable, hermanos. Seguimos siendo, aunque somos cristianos y hemos sido llamados a vivir en lo espiritual, hermanos, seguimos siendo
seres humanos. Seguimos siendo seres de carne. Seguimos siendo, hermanos, personas con sentimientos, personas, hermanos, que estamos en un proceso, ¿verdad? Pero seguimos siendo de carne. Dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son, diga conmigo, carnales. Allá lo dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Concentrémonos en lo que dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Si no son carnales, entonces ¿qué son? Espirituales. Son espirituales. Por eso es que hemos sido llamados a la guerra espiritual, hermanos. A la guerra espiritual, tal y como dice Corintios, que nuestras armas, hermanos, ya no son como las que el pueblo utilizó en el tiempo antiguo para derrotar a sus enemigos. Nuestras armas de hoy son completamente diferentes, pero ¿sabe qué? Son más poderosas que las que usó el tiempo antiguo. Ahí claramente dice, mira, el verso 4, perdón, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino, diga conmigo, poderosas en Dios para la destrucción de enemigos. Habían fortalezas en la tierra donde fluía leche y miel, habían fortalezas. Amén. Habían, el pueblo tenía que derribarlas, derrotarlas y tomar posesión de la bendición. Pablo dice que las armas de nuestras contiendas son poderosas, hermanos, para la destrucción de fortalezas. Pero ¿cuántos entienden esa parte? ¿Cuántos entendemos, hermanos, que, como dice la palabra, que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Y quién es el que está en mí? El que venció en la cruz del Calvario. ¿Y quién es el que venció en la cruz del Calvario? Cristo Jesús el Señor. Él es Él es, hermano, quien nos da la victoria. Él es más poderoso, hermanos, que cualquier otro enemigo nuestro. Por eso el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra contienda, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El verso 5, destruyendo especulaciones, hermanos, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Necesita usted un rifle de los que hoy se usan para ir a derrotar a sus enemigos? No, tal vez a su vecino, tal vez sí, ¿verdad? Pero no es así, hermano amado. Yo le pregunto porque hoy no es así. Todo cristiano, hermanos, que se atreve a comprar un arma hoy para defenderse de sus enemigos, hermano, no ha entendido que no es esa la forma. No ha entendido, porque pueden haber cristianos que vivan atemorizados, que vivan pensando que le van a llegar a asaltar en la casa, que viven pensando que los van a matar o los van a robar ahí por el camino, hermanos. Posiblemente hay muchos que cargan armas, pero fíjese que la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Sabe que aquí hay una cosa muy importante que quiero que veamos. Para poder guerrear espiritualmente debemos de vestirnos con el uniforme de guerra. Dígame usted si un soldado de hoy día, de aquellos que se van a la guerra, hermanos, dígame usted si va vestido así como nosotros. ¿Verdad que no? Todos conocen los uniformes que ellos se ponen. Todos conocemos, hermanos, el equipo que ellos se ponen, la vestimenta que se ponen ellos para la guerra. Así debemos vestirnos nosotros. La pregunta es, ¿cómo me he visto yo? ¿Cómo puedo yo vestirme para la guerra? ¿Cómo puedo ponerme yo el traje para la guerra? Efesios
donde estábamos leyendo, dice, amado hermano, ahí el del verso 13 en adelante, hermanos, ahí está, hermanos, cómo debemos de vestirnos. Efesios 6 del 13 en adelante, ahí está, hermanos, cómo el cristiano de hoy día debe de vestirse para la guerra espiritual. Vestirse con el traje, hermanos, de guerra espiritual para poder pelear ahora sí con las huestes espirituales, hermanos, que combaten con nosotros día tras día. De igual manera nosotros debemos de levantarnos para luchar contra toda guerra espiritual que se levante en contra nuestra. Pero si no me pongo el traje de guerra, ¿cómo voy a estar yo capaz para poder guerrear? Y ahí hay otro detalle muy importante. No muchos les gusta, hermano, ponerse el traje de guerra espiritual. Y por más que alguien diga, yo estoy bien cañón en lo espiritual, hermanos, pero si no se pone el traje de guerra, como dijo el gabacho, I'm sorry con excuse me, no se está vistiendo de acuerdo, hermanos, de acuerdo a la condición que debe de estar un cristiano que ha sido llamado a la guerra espiritual. Pablo dice, por tanto, tomad, dice, toda la armadura de Dios. Ahí está, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho, todo estad firmes, hermanos. No voy a leer toda esta parte, yo quiero que usted se lo lleve, hermanos, como tarea a su casa y lea todo lo que dice desde el verso 13 en adelante, en donde usted va a ver cómo debemos de vestirnos. Cómo debemos de vestirnos nosotros para ahora sí poder dar el ancho en la guerra espiritual. Para poder dar el ancho y estar, hermanos, dispuestos para la guerra espiritual. Hemos sido llamados por la fe a caminar en lo espiritual. Hemos sido llamados por la fe a la guerra espiritual. Sí, ahí tiene usted esos dos versículos bíblicos, 2 Corintios 10:3 y Efesios capítulo 6, verso 12. Para esa parte, antes de terminar con ese punto, una de las formas como uno también, hermanos, puede ponerse puede ponerse el traje de guerra espiritual, fíjese que es sencillo, hermanos. Es sencillo. Constantemente debemos nosotros de estar convocando, de estar recordándole, de estar diciéndole, hermanos, no deje de congregarse. Hermanos, tenemos estudios entre semana, los días martes, tenemos discipulado para que nos capacitemos, para que nos vistamos del traje espiritual, hermanos, el traje de guerra. Constantemente le hacemos el llamado para que el pueblo se prepare, busque del Señor, busque, hermanos, cómo estar firmes, como dice la palabra, dice, estad firmes. Tomad toda la armadura, hermanos. Si nos vestimos de la palabra de Dios, si nos vestimos, hermanos, de la palabra del Señor, si tomamos el traje de guerra, hermanos, vamos a poder estar firmes en el día malo y así resistir cuando vengan, hermanos, el enemigo a atacarlo. Y no solo eso, sino que vamos a atacar. Por eso Corintios dice que las armas nuestras no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa es una de las formas cuando el pueblo constantemente está, hermanos, siendo fiel en congregarse, siendo fiel en estudiar la palabra, siendo fiel a los discipulados, hermanos. Eso me demuestra a mí que a esa gente sí se está poniendo el traje espiritual. Pero si falla, hermanos, en congregarse, como dice la palabra, que no se haga una costumbre el no congregarnos, ¿usted cree que alguien de esa manera, primeramente, hermanos, no está comiendo de lo espiritual? Segundo, no se está vistiendo de lo espiritual para poder, ahora sí, estar listo para la guerra.
Vamos a pasar al número 3, que sería, quiero que vaya conmigo, hermanos, después de ver que hemos sido llamados por la fe a caminar en lo espiritual, hemos sido llamados por la fe a guerrear en lo espiritual. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Si pueden ponerlo en la pantalla, está bien. Si no, le damos lectura. Primera de Pedro 2, verso 5 dice también que por la fe nosotros, hermano amado, hemos sido llamados a ofrecer a Dios sacrificios espirituales. ¿Se acuerda usted lo que hacía el pueblo antiguo? ¿Cómo le traían a Dios sacrificios? ¿Alguien se acuerda? Ellos saben qué es lo que hacían para darle a Dios sacrificio. Animales. Animales, sí. Animales le traían a Dios como sacrificios. Claro, eran animales que Dios pedía. Pero esa era la forma como el pueblo traía a Dios, hermanos, sacrificios en el tiempo antiguo. Hoy no se ve que nosotros estamos ofreciéndole a Dios animales, ¿verdad? No hemos quemado ningún animal aquí para ofrecerle a Dios. No, para que llegue el olor al Señor, hermanos, y Dios se agrade. ¿Sabe qué? No es así como hoy nosotros le damos a Dios sacrificios. Dice el verso 5 de 1 de Pedro 2. También, desde el verso 4, perdón, vamos a leer. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Ahí está, hermano. Espirituales. Dice, sigue diciendo, sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo deben ser nuestros sacrificios al Señor? ¿Cuántos se acuerdan cómo entró aquel cojo, hermanos, al templo después de haber sido, hermanos, haber recibido la bendición por parte del Señor Jesús? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Estaba alegre por lo que Dios había hecho en él. Estaba alegre, hermanos, que brincaba de gozo, de alegría, porque había recibido la sanidad, la bendición de parte del Señor. Por eso es que él entraba, hermanos, dice la Biblia que entraba gritando, saltando, ¿sí? Alabando a Dios, porque Dios había hecho grandes cosas en él. Hermanos, cuando usted entra por esas puertas, ¿qué es lo primero que piensa? No me quise ir más hasta atrás. Por ejemplo, cuando sale de su casa, ¿qué dice usted? Ya voy otra vez al culto. Ya vamos otra vez a lo mismo de siempre. Pedro dice que nosotros hemos sido llamados y escogidos para dar a Dios sacrificios espirituales. ¿Qué tal si hiciéramos como hizo el cojo, verdad, que entraba al templo? Hermanos, alegres, diciéndole, Dios, aquí estoy para darte una ofrenda, un sacrificio espiritual. Sí, porque ya no estamos en el tiempo de la ley, ya no puedo traerte animales, pero aquí estoy yo. No, tampoco, hermano, no, tampoco no se ame tanto. Sí, de aquí estoy yo con mi ofrenda, yo como ofrenda tuya. Traigo sacrificio espiritual, ofrenda que sea ahora ya no de animales, sino espiritualmente traigo mi alabanza, mi canto para ti. ¿Cuántos se acuerdan lo que dice el Salmos capítulo 100, verso 4? ¿Alguien me puede decir? Salmos 100, verso 4. Como nadie se acuerda, vamos a leerlo. Entrar, ¿por dónde? Así como el cojo entró, hermanos, al templo.
Sí, Salmo 104 dice, vamos a leer porque hay mucha inseguridad. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dale gracia, bendecir su nombre, hermanos. Así debe ser con la actitud nuestra no cuando entramos ahí, sino cuando salimos de la casa. Es más, desde hoy, hermanos, nuestra actitud debe ser diferente de aquí al domingo. Señor, el domingo voy a venir aquí igual que hoy con deseo de darte un sacrificio espiritual que sea agradable y aceptable a ti. Desde hoy, ¿por qué no? Ya no, porque ya falta un día nada más, ¿verdad? Pero ¿qué tal del domingo al viernes? Se nos olvida, ¿verdad? Que hay, hermanos, tiempo de venir a darle a Dios sacrificio que sea espiritual. Y Pedro claramente dice ahí, hermanos, que ofrezcamos a Dios sacrificios, porque somos piedras vivas. Debemos de ofrecerle a Dios sacrificios espirituales. Entonces hemos sido llamados a ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Claramente dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es por medio de Él que nosotros nos acercamos a Dios. Es por medio de Él, porque Cristo, hermanos, como Él que fue el sacrificio agradable, aceptable a Dios, más que todos los animales antiguos, sabe que por medio de Cristo hoy nosotros le damos a Dios sacrificios espirituales, porque lo que Dios ve en nosotros es al Hijo. No es por lo que nosotros le demos, sino es por lo que Dios ha hecho de nosotros por medio de su amado y precioso Cristo Jesús, hermanos. Es por medio de Él que Dios toma nuestros, diga conmigo, sacrificios. Ahí claramente lo dice, por medio de Jesucristo, para que vea que no son méritos propios, ¿verdad? Para que no pensemos que, yo aquí, yo el mejor, yo aquí como yo, ninguno. No, es por medio de Cristo, hermanos. Para que no se nos suba y pensemos a veces que es por nuestro propio mérito, ¿verdad? Sino que es por medio de Cristo que a Dios le damos sacrificios diga conmigo, espirituales. ¿A qué venimos aquí? A cantar y alabar y a bendecir a Dios. Eso es ofrenda y sacrificio a Dios. No es algo visible, hermano, es algo invisible. Es una ofrenda que le damos a Dios espiritual, que sale de nuestros labios porque viene de nuestro corazón, se lo damos a Dios. Y es así como dice el apóstol Pedro. Vamos a pasar lo que es el número 4, hermanos, al punto número 4. Que sería, hermanos, por la fe hemos sido llamados a la adoración espiritual. Por eso le dije de lo literal a lo espiritual. Por la fe hemos sido llamados a la adoración espiritual. Si pueden poner Juan capítulo 4, verso 22. Hemos visto esta parte infinidad de veces. Dice el verso 22, este es el punto número 4. Verso 22, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, dice la palabra, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu. En espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Por eso, hermanos, el 4 sería, hemos sido llamados por la fe a darle a Dios adoración espiritual. Adoración espiritual. Verso 24, verso 23 al 24, vamos. Porque Dios es espíritu. Esa parte debemos de entenderla, hermanos. Porque
Antes nosotros practicábamos posiblemente la adoración a falsos dioses, pero teníamos que ver una imagen. Teníamos que ver, hermanos, estatuas para poder adorar. Pero hoy entendemos que hemos sido llamados a adorar a un Dios que es, diga conmigo, espíritu. Y para ello debemos de adorarlo en espíritu. En espíritu. ¿Cuántos ven a Dios aquí? ¿Lo ve con sus ojos naturales? No. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. Y la Biblia dice ahí clara que los que le adoran deben adorarle en espíritu. A esos son los que el Padre busca. A los que entienden que Dios es espíritu, hay que adorarle en espíritu también. Por eso dice el verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu. No es que si quiere, dice, deben adorarlo en espíritu. A eso hemos sido llamados, a adorar a Dios, hermanos, en espíritu. Porque Dios es espíritu. Dice, deben de adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que posiblemente hay adoradores de mentira también. ¿Sí? Hay adoradores que quieren colarse, ¿verdad? Y como aquel que se coló, hermano, al cielo y lo descubrieron. Posiblemente hay falsos adoradores que no son verdaderos. Y la Biblia dice que debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que debemos de ser sinceros con Dios, ¿verdad? Y decirle, ¿sabes qué, Dios? Hoy no traigo ganas de adorarte, pero pone en mí el deseo de adorarte. O voy a ver si puedo darte a ver si te puedo engañar y voy a darte una adoración así, ¿verdad? Ay, como se vaya. ¿Usted cree que Dios, el ojo o los ojos de Dios no están sobre nosotros? ¿Cree que Dios no lo ve cuando viene a este lugar a adorar a Dios? A adorar su nombre. ¿Cree que Dios no tiene sus ojos puestos sobre nosotros cuando salimos de nuestra casa para este lugar y a darle a Él adoración en espíritu? Dios nos ve. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Por qué no entendemos que hay que adorar a Dios en espíritu? ¿Por qué no hacemos como el Salmo 100? ¿Por qué no hacemos como el cojo, verdad? Bueno, ya no era cojo porque ya había sido sano, que entró, hermanos, al templo saltando y alabando a Dios. Tal vez usted no pueda entrar de esa manera, hermanos, porque dirá, no, pues si subo ahí las escaleras corriendo, peligroso me caigo y no voy a poder adorar a Dios. Pero hermanos, por lo menos cuando está en este lugar, por lo menos cuando la hermana está ahí con todo, hermanos, cantando, alabando y adorando a Dios, ¿por qué no nos unimos nosotros a adorar a Dios? ¿Por qué no nosotros expresarnos también delante del Señor cuando los músicos aquí están echando todo? Están dando todo lo que pueden. ¿Por qué el pueblo está tan, hermanos, en muchas maneras? Porque a veces hay mucha, ¿cómo le diré? Insensibilidad en nuestro espíritu. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido que Dios es espíritu. Por lo tanto, si Dios es espíritu, yo debo, porque eso es lo que dice la Biblia, deben adorarle en espíritu y en verdad. Deben adorarle, no es que si quieren, no es que si pueden. Claramente dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entendemos, hermanos, que la situación de hoy día, la situación o la forma como debemos nosotros caminar en Dios es muy diferente a como lo hizo el pueblo antiguo. Entendemos que, hermanos, la forma como hoy debemos de guerrear nosotros es muy diferente a la que hicieron los antiguos. Entendemos que es muy diferente, hermanos, el darle a Dios sacrificios de cómo lo hicieron los antiguos. Entendemos que la adoración que hoy el Señor busca, lo dijo el Señor ahí en el verso 23.
Y ahora es. La hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué pasó con los antiguos? No eran verdaderos adoradores. El Señor dice que hoy es el tiempo en donde los verdaderos adoradores adoran a Dios, hermanos, en una forma diferente. Si no entendemos esa parte, nosotros vamos a venir aquí infinidad de veces. Vamos a venir aquí, vamos a hacer, hermanos, hoyo por esa puerta, por tanto entrar ahí y no vamos a entender. Si no entendemos a qué venimos aquí, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, no importa si los hermanos no comienzan, yo voy a adorar a Dios. Yo voy a entrar por esas puertas dando gracias a Dios. Yo voy a subir al altar, voy a subir a la parte alta y darle a Dios adoración. Si los hermanos de alabanza no comienzan, es su problema, pero yo vengo a adorar a Dios. Esa debe ser la actitud nuestra, hermanos. Pero sabe que hoy día, les soy sincero, a veces me analizo esa parte y digo, ¿por qué el pueblo tiene que esperar cuando alguien aquí tiene que subirse a tomar un micrófono? ¿Por qué el pueblo tiene que esperar hasta que alguien se suba aquí y decirle, hermanos, ya estamos listos? Si es algo que debe de venir ya, hermanos, aquí en nuestro corazón. Yo vengo a adorar a Dios, como el canto que dice, yo vine a adorar a Dios. No esperar que los hermanos tomen el lugar o hagan la invitación y lo motiven, hermanos, que a veces se quedan allá abajo estancados, no logran subir hasta acá. Y hay que llamar a los hermanos, vénganse, vamos a adorar a Dios. Sabe que a veces esa puede ser una adoración falsa, porque lo estamos forzando a veces en muchas ocasiones, y no es algo que viene de su corazón. Si entendemos que hemos sido llamados a adorar a Dios en lo espiritual, porque la Biblia claramente dice que debemos, diga conmigo, yo debo adorar a Dios en espíritu y en verdad. De lo literal a lo espiritual, esa es, hermanos, la manera que Dios, la forma en la cual nos tocó a nosotros vivir hoy día. Tal vez muchos hubieran querido nacer en el tiempo antiguo, pero ¿sabe qué? Este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo en donde adoramos a aquel que no miramos. Este es el tiempo en donde caminamos, hermanos, por el llamado de aquel que no miramos, pero sabemos que es real. Porque la Biblia claramente dice, hermanos, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Así es que esa es nuestra visión, hermanos. Caminar hacia adelante, porque adelante está la bendición. Entendiendo de que en ese proceso va a haber guerra, pero hay que vestirnos de lo espiritual para poder guerrear en lo espiritual. De lo contrario, hermanos, si no nos vestimos de la armadura espiritual, no estaremos capacitados para la guerra espiritual y vamos a vivir, hermanos, engañados nosotros mismos. Y no es a eso, llamados, hermanos, a caminar en lo espiritual, llamados, hermanos, amados, también a la adoración espiritual, llamados a ofrecer a Dios sacrificio espiritual, llamados también a la guerra espiritual. Así es que entendamos esa parte y levantémonos en el nombre del Señor, hermanos, porque hay mucho terreno por lo cual conquistar todavía. Hay mucho por delante que nos queda por conquistar todavía. Si pensamos que esto era todo, no, hermanos, hay mucho, no hay que detenernos. Diga conmigo, levante su mano y diga, yo no me voy a detener. Yo voy a caminar. Yo no voy a ser como el pueblo que se quedó parado en el desierto, anhelando y deseando, hermanos, lo que habían dejado. Hemos sido llamados a dejar el pasado y a poner nuestra mirada hacia adelante. ¿Sí? A dejar el pasado. El pueblo, hermanos, no entendió esa parte. El pueblo que salió de Egipto
que Dios quería que ellos dejaran el pasado para que se enfocaran. Pero ¿sabe por qué no podemos enfocarnos y caminar, hermanos, hacia adelante muchas veces? Porque todavía estamos conectados con el pasado. Y si no nos despegamos del pasado, no vamos a poder avanzar. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que conquistemos. Pero ¿cuántos entienden esto? No todos lo entienden. ¿Cuántos entienden, hermanos, que hemos sido llamados a vivir en lo espiritual? En lo espiritual. Caminar en lo espiritual, la guerra espiritual, dar a ofrenda espiritual y adoración espiritual al Señor, porque nuestro Dios es espíritu, pero Él es más real, hermanos, que lo que nuestros ojos ven en este lugar. Nosotros un día nos vamos a ir de aquí, hermanos, nos vamos a ir de aquí, pero a veces decimos, se acabó todo. No, es el comienzo. Hoy estamos y mañana no podemos estar. Hoy estamos aquí, mañana no estaremos aquí, pero estaremos con el Padre Celestial. Maravilloso Dios, el Dios invisible, el Dios espíritu, el cual el Señor dice que Dios es espíritu, por lo tanto hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Así es que yo quiero dejar eso en su corazón hoy día, hermanos amados. Lléveselo, medítelo, cómo estamos caminando, cómo estamos guerreando, cómo nos estamos vistiendo nosotros, con qué vestidura nos estamos vistiendo y cómo nosotros le damos a Dios adoración, cómo le damos a Dios ofrendas de sacrificios. Llévese eso en su corazón. Y quiero motivarle que se ponga de pie, hermanos, y dar gracias a Dios nuestro Señor, al Padre Celestial, por lo bueno y maravilloso que Él ha sido, hermanos, con cada uno de nosotros. No podemos quejarnos, hermanos, no podemos quejarnos. Dios ha sido bueno con nosotros. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y creemos que, hermanos, hasta donde lleguemos, Dios, hermano, estará con nosotros, porque Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la maravillosa promesa de Dios el Señor, que Él no nos dejaría solos, a tal grado, hermanos, de que el Señor Jesús se fue, pero ¿sabe qué? Nos envió a su Santo Espíritu maravilloso para que sea Él quien esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta nuestro último respirar, si permanecemos entendiendo que a eso Dios nos ha llamado. Amén y amén. Bendecimos al Señor. Padre, gracias te damos. Del aplauso fuerte a Cristo el Señor y a Dios el Padre glorioso y al Espíritu Santo maravilloso. Bendito sea, Señor, tu nombre. Cierra los ojos un momento y agradezcamos a Dios, agradezcamos lo que ha hecho por nosotros, lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Amado Dios, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque aunque no te veamos, sabemos que eres real. Aunque no entendamos, Señor, que entendemos con el Espíritu, Señor, que tú estás ahí y que tú, Señor amado, nos has llamado, hermanos, nos has llamado, Señor, a salir de un mundo, Señor, lleno de tinieblas, a un mundo lleno de luz, al mundo de luz, al mundo maravilloso, Señor, al reino de luz maravilloso de tu Hijo amado. Padre glorioso, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver hacia dónde vamos. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver, Señor, todo lo que, Señor, tenemos que quitar de nuestro camino para poder tomar y conquistar, mi Dios. En el nombre de Jesús, en tus manos están nuestras vidas. En tus manos está este pueblo, Señor. En tus manos está, Señor, cada uno de nosotros que hemos decidido tomar el reto, Señor, y hemos atendido al llamado, Señor, que tú nos hiciste. Padre glorioso, bendito Señor,
Dale fuerzas a aquel, Señor, que posiblemente le faltan fuerzas. Dale fuerza a aquel, Señor amado, que posiblemente ya no quería caminar. Señor, motívalo en su corazón, motívalo en su espíritu. Aviva su espíritu, Señor amado, para que no desista, para que siga hacia adelante. Rumbo, Señor, a la meta, Señor, rumbo a la conquista maravillosa, mi Dios, de las bendiciones que tienes para cada uno. Padre, en tus manos está la vida de cada uno de nosotros. En tus manos estamos, Señor. En ti confiamos, en ti creemos que tú estarás con nosotros hasta el fin, Señor. Que tú estarás con nosotros todo momento de nuestra vida, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús. Despide, Señor, a este pueblo. Bendícelo, llévalo con bien a su casa. Y que el día de reunión del día domingo, Señor, podamos traerte, Señor, un corazón, Señor, dispuesto a dártelo, Señor, a ti. Agradable, Señor, ofrenda que traigamos para ti, Señor, el día domingo de nuestra reunión. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Y quiero motivarle que le dé ese aplauso más fuerte a Cristo, a Cristo, a Cristo, el Señor. Aleluya. Por Él somos más que vencedores. Por Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Y es